bondades, porque al poner nuestros ojos en ti, nuestra expectativa de vida cambia. Somos diferentes cuando miramos tu rostro. Al estudiar tu palabra, necesitamos que tú sigas con nosotros como has estado desde el principio de la programación. En el nombre de Jesús. Amén. Cada cultura tiene sus supersticiones. En mi país, muchos de los que creían en que los muertos se levantan de la tumba o el espíritu vaga, después que se levantaban de un sillón, no permitían que este sillón se moviese porque creían que eran los muertos quienes se sentaban a mecerse. O escuchar a las 3, 4 de la tarde el canto de un gallo era sinónimo de que en el barrio alguna persona iba a morir. O escuchar el sonido constante de una paloma era desgracia. O un perro se aullaba. ¡Wow! Eso era desgracia para la zona. Y una cantidad de supersticiones y cuentos que la gente creía que se vivía con expectativas de eso. Había muchos también cuentos de camino. Se decía que aparecían ciertas luces que podían hasta perseguirte cuando pasabas por su lado. Y el mundo está lleno, yo estoy hablando de mi cultura, pero sé que muchas de la cultura de ustedes tiene tantas cosas que no son reales, pero que la gente cree de balde y viven manejando este tipo de cosas y lo incorporan a su sistema de vida. Y es increíble cómo los seres humanos, sin ver realmente, creemos en ello. Los que hemos sido llamados en cierto sentido, nos acoge a veces la creencia, porque los medios que Dios ha usado para verlo a Él, a veces lo tenemos como el fin mismo. La iglesia es un medio, esto es un medio, y todo lo que nos rodea, aunque está hecho y ungido para un uso santo, es simplemente un medio para llegar, para conectarnos con el Dios del cielo. La historia de hoy muestra cómo los israelitas creyeron en el arca, pensando que el arca, en ella había el poder. Así que el arca entre los gentiles, usted no se da la más mínima idea lo que sufrieron los israelitas cuando el arca estuvo 7 meses fuera de Israel. El arca tiene una historia tremenda. Cuando fue erigida, el Señor le dijo a Moisés, hazlo como el modelo, disculpen, celestial. Y allí Moisés lo hizo. Y la historia va más allá, podríamos llamarle más allá del momento en que fue hecha, sino que cuando tú te ubicas a la rebelión de Coré, Datán y Abirán, tiene que incorporarse dentro del arca la vara de Aarón. Ahí está contenida las 10 tablas de la ley y está también un pedazo de maná. Era una historia que recogía la estadía de Israel en el desierto y cómo Dios había erigido un santuario. Pero más que eso, cuando tú te centras cómo el arca es llevada a los filisteos y quién estaba en ese momento como sumo sacerdote, te das cuenta que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Elí, el sacerdote Elí ya viejo, el capítulo 3 de 1 Samuel, del primer versículo de Samuel, establece, dice el autor, en aquellos días no había visión. Y el sacerdote se estaba quedando ciego. Es como un paralelo que hace el autor. Escaseaba la visión, no hay palabra de Jehová, y el sacerdote está quedando sordo. O sea, se está quedando ciego. Y entonces, si el sacerdote es el que está encargado de mostrarle al pueblo, muchas gracias, de mostrarle al pueblo la visión, gracias, o la manera en que el Señor, se manifiesta, si él se estaba quedando ciego, entonces ¿cómo estaba el pueblo? Elías está un poco viejo y entonces llevan consigo para que lo acompañe el niño Samuel. Ustedes conocen la promesa que la mamá le había hecho a Samuel, que después de destetado iba a estar en la presencia de Elí. Y la noche que el Señor le habla a Samuel,
por las 3 veces, la manera en que Elí se percata que tiene que ver con él, en que Dios está relegando, en que Dios está hablándole a un niño y no le está hablando a él. ¿Sabe? Lo que más me impacta de la vida de Elí es que no sintió en ningún momento celo ni envidia. Era para sentirlo. Para ser sacerdote tenías que tener al menos 25 años. ¿Cómo es que Dios va a escoger y va a pasar por alto a alguien que tiene experiencia en la fe, a alguien que ha sido escogido para hablarle a un niño? Un niño que todavía no había tenido ni la primera experiencia con Dios. Y dice la que escribe, quien ya murió, que no sintió en ningún sentido envidia de que Samuel había sido escogido por Dios para hablarle. Pues lo que me impacta, que aunque Elí había sido permisivo con sus hijos, aunque Elí había sido, o sea, se había apartado del canal de Dios, sin embargo, en su carácter no poseía eso que muchos poseemos. Vivir en comunidad no es fácil. No es fácil vivir entre seres humanos. La convivencia es dura. Cuando alguien viene nuevo, los que están esperando dicen, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Y si el que llegó tiene algún talento, Sin embargo, Elí, aunque es permisivo, fue permisivo, aunque Elí no había hecho lo que Dios le había mandado que hiciese, no se sintió mal. ¿Cuántos de ustedes adultos se sienten mal cuando una persona más joven que usted le recrimina? Tuve una experiencia. Mire, déjeme decirle, ¿qué me vas a decir? Mira, por favor. Déjeme explicar, no tienes que explicarme nada. ¿Qué edad tú tienes? A ver, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? 43. ¿Cuántos tengo yo? 68. Tú no ves que yo he vivido el triple que tú. ¿Qué me vas a decir tú a mí? No, pero déjeme explicarle, yo no quiero enseñarle. No tengo ni que escucharte. El sacerdote Elí, es increíble que aunque se había alejado ciertamente de Dios, se mantuvo humilde y escuchó el mensaje que Dios quería darle por medio del niño Samuel. Se mantuvo tranquilo. Y ahora el sacerdote se da cuenta que Dios lo está desechando por su mal proceder. Prosigue el drama bíblico y se presenta batalla. Y como en aquellos días escaseaba la visión, los israelitas buscaron a ver si Dios les respondía qué iban a hacer. Se presenta la batalla, los filisteos, uno de los enemigos más acérrimos de Israel, y cuando se presenta se trabó el combate, y al trabarse el combate los hijos de Elí dijeron, aquí hay que hacer algo para librar al pueblo de Israel, y entonces trajeron el arca, pensando que el arca era un talismán. Cuando era niño, me hicieron creer que abrir la Biblia en mi cuarto, en un salmo, evitaba que entrase el mal. Qué bobería, mi hermana de apellido, que ya lo perdió, Ramos. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo cuando niño abría mi Biblia creyendo que abrir la Biblia es un talismán, ¿no? O muchos se la ponen debajo de la almohada. Y entonces cuando tú te percatas que Satanás se conoce la Biblia de punta a cabo y que el asunto de la Biblia no es abrirla, sino entrar en ella a través de la lectura. Porque tú puedes tener tu Biblia empolvada ahí. ¿Sabes qué? Cuando tú comienzas a encontrar, a buscar los escritos inspirados, te encuentras que Satanás diligentemente buscó en las escrituras cómo iba a ser el proceso de la primera venida de Jesús y lo encontró. ¿Qué significa eso? Así que abrir la Biblia tiene sentido. Y yo creí por mucho tiempo eso. Y entonces el famoso texto, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo creo en ello. Pero, Salmo 8, pero habría en ese salmo como diciendo, es un talismán, es algo, me va a proteger del mal. Y no es así.
Si uno no vive, si no entra en ella, no tiene sentido. Y el drama bíblico presenta que cuando se trabó el combate, ellos trajeron el arca. Y la condición que tenía Israel es que en aquellos días no había visión. El Señor no estaba hablando. Así que el arca estaba ahí por gusto. La historia del arca era que el Señor se manifestaba poderosamente. En la Santa Shequina, el día de expiación, el Señor se manifestaba. Y cuando el sumo sacerdote ofrecía el cordero para el pueblo, entonces el Señor se manifestaba y los israelitas se percataban que el Señor había aceptado la ofrenda y había gozo. Después de esa fiesta, que era el Yom Kippur, se le llamaba el Yom Kippur, venía la fiesta de los tabernáculos, que no era más que la respuesta, el gozo, porque se había presentado en el santuario los pecados reunidos de todo un año. El Señor había aceptado la ofrenda y entonces se manifestaba encima del arca. O sea que el arca tenía una historia, era parte del orgullo nacional de Israel. Así que ellos creían que en el arca había poder. Y no era el poder del arca, era el Dios que se manifestaba encima del arca. Pero habían tergiversado esto y traen a la batalla. Ustedes pueden ver una batalla de arcos, flechas, arietes, espadas. Por un lado los filisteos, por otro lado los israelitas. Miren cómo es, la noticia llega rápido. Y los filisteos se percataron de que los israelitas habían traído el arca al campamento. Y cuando usted lee el panorama bíblico, cuando los israelitas o cuando los filisteos se enteraron de que el arca estaba ahí, ellos comenzaron, porque conocen la historia, porque los enemigos de Jehová conocen la historia y dijeron: ¡ay, filisteo, ahora sí estamos enredados! El arca de Jehová está en el campamento. Aquel poderoso Dios que hizo sacarlos de Egipto con plaga. Ese es el Dios. Esforzados, filisteos, porque estamos perdidos, esforzados. ¿Sabes qué? Hay una diferencia entre la creencia de los filisteos y de los israelitas. Porque los filisteos sí creían que el poder estaba en el arca, como también lo estaban creyendo los israelitas. Ahora, la diferencia es que más adelante vamos a ver cómo Dios actúa. Cómo Dios no actuó entre los israelitas y cómo lo hizo entre los gentiles. Por eso el título, el arca entre los gentiles. Se traba el combate y ellos están creyendo que es el arca, que es el talismán, que es el que tiene poder. Y para sorpresa de Israel, además de traer el arca, los filisteos le fueron encima a aquel ejército. Y no solamente murió aquellos que llevaron el arca, sino 30,000 israelitas murieron. Y para los que creían en que el arca era el talismán, que había poder, empezaron a preguntarse: ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la manifestación gloriosa que hemos visto que en la historia? ¿De qué me ha servido creer en ella si no actúa poderosamente en el presente? Y cuando los israelitas, además de ver tantos muertos, se vieron sin el arca, para ellos, como creían en el talismán, y ahora, si el talismán tenía poder, ¿cómo entonces los había dejado? Usted puede ver que si la Biblia dice que si estuvo el arca dentro de los filisteos 7 meses, entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con la paz interior de los israelitas? Sin aquello que los protegía, sin aquello que los cuidaba, sin aquello que les entregaba, que les aseguraba felicidad, ¿dónde estaba? Yo quisiera conectar esto, porque la mentalidad hebrea, lo que tiene que ver con los utensilios sagrados, era muy importante. ¿Se acuerdan cuando la destrucción de Jerusalén, que la segunda vez que fue destruido el templo? Mal no recuerdo, que uno de los testigos que vio cómo el templo se destruyó fue Jeremías. Y cómo el libro de Lamentaciones es escrito por él. El libro de Lamentaciones no es más que la respuesta de la reacción de Jeremías cuando vio la destrucción del templo. Y se pone a llorar y dice: porque los gentiles que entraron por las puertas de la ciudad, por tu santo templo, Jehová, y destruyeron a las que estaban encinta. Oh Jehová, ¿cómo es posible? Como se ha enmohecido el oro, Señor. O sea que para Jeremías se había destruido el centro de Israel. Ahora, paralelamente,
El arca no está, si el arca realmente es el que nos asegura paz, y ahora ¿cómo vamos a vivir sin ella? ¿Cómo es posible ahora que el arca esté? Y lo más triste para el tiempo de los hebreos fue que no solamente el arca fue tomada, sino que quienes llevaron el arca también fueron muertos. Y una vez que Elí se enteró que el arca había sido tomada, en reacción se cayó hacia atrás y se desnucó. ¿Sabes qué? Sin arca. Sin los levitas que llevaban el arca y sin el sacerdote. ¿Qué les quedaba a los israelitas? Un niño llamado Samuel que apenas tenía experiencia con Dios. ¿Cómo te las arreglas cuando aparentemente todo lo que tú crees que está seguro en ti se ha ido? ¿Cómo te las arreglas cuando aparentemente quienes confiabas ya no están a tu lado? ¿Cómo le haces para encontrar la paz interior cuando lo que tú creías que estaba seguro ya no está? Y ¿sabes qué? Cuando la fe se desarrolla en el momento en que se desaparece todo vestigio de seguridad y tienes que confiar totalmente en Dios, ahí es que comienza a verse realmente en quién has creído. ¿Cómo te las arreglas cuando los que se dicen amarte no están en ese momento? ¿Cómo te las arreglas cuando lo que tú crees que para ti es lo más importante ya no está? ¿Cómo le haces? Y la vida te hace ver cada cosa que tú tienes que tener una madurez, pero una madurez para poder estar en el hilo espiritual y saber que Dios está por encima de todo. El drama bíblico está diciendo que el arca es tomada y es llevada. Y ustedes saben, mientras los israelitas están sufriendo, ¿y ahora qué nos queda? ¿Y ahora qué vamos a hacer? El sacerdote muerto, los que llevaban el arca muerto, el arca no está dentro de nosotros, ¿qué hacemos? Mientras eso sucede, los filisteos con un gozo, pero con una alegría, al fin. Y entonces con alegría tomaron el arca y la llevaron al templo y la pusieron delante del dios Dagón, como diciendo, aquí está tu trofeo. Ese Dios que había roto a Egipto, que sacó a ese pueblo, ese Dios poderoso. Mira ahora cómo está Dagón. Tú eres el merecedor, Dagón. Tú eres el que merece honra, Dagón. Eres tú. Yo no sé si tú has estado en lugares donde los que no creen en Dios se ríen de ti, diciendo, ¿de qué le sirve a este ser cristiano si la casa se le está cayendo? ¿De qué le sirve a este ser cristiano si yo, que no lo soy, vivo mejor que ellos, chicos? Mira que van a la iglesia, pero la iglesia no les resuelve nada. ¿De qué le sirve a estos creer en el Dios Todopoderoso? Sin embargo, ese Dios no hace que caiga lo que necesitan. Los filisteos se mofaron diciendo, creeremos la historia de que Dios sacó con mano fuerte a los hebreos de Egipto. Yo no sé si te ha pasado, pero los que no creen en Dios a veces te miran como alguien que está creyendo en algo que es de poco valor. Y a veces si tú no eres maduro te hacen dudar, ¿para qué estoy creyendo? Y los que no aman a Dios son bendecidos. Y el primer día que pusieron el arca al frente de Dagón, misteriosamente, apareció Dagón tirado en el piso, postrado frente al arca. Lo que más me impacta es que lo que no hizo Dios con los israelitas, lo estaba haciendo con los gentiles. Y eso me está asustando. Eso me está asustando porque los israelitas debieron conocer cómo funcionaban los medios,
Debieron conocer que el poder no estaba en el arca. Debieron conocer que el poder emanaba del Dios que se manifestaba en el arca. Que en el arca había una historia de que Dios con el pedazo de maná había alimentado a los israelitas cuando no había comida. Que estaba la vara de Aarón cuando la rebelión, Dios diciendo, yo sé quiénes son mis líderes. Que estaba el decálogo para guiar a su pueblo. Lo que me da tristeza es que Dios está reaccionando en los gentiles. Y no reaccionó dentro de los de Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando los israelitas trajeron el arca desesperadamente para ganar la batalla y Dios no se movió? Y ahora, el primer día que ponen el arca frente al templo o frente al dios Dagón, Dagón aparece en el piso y ningún filisteo se iba a atrever. Porque hay algo que me llama la atención. Los paganos muestran más devoción a los dioses de palo que los que amamos a Dios, sabiendo que es un Dios verdadero. Por eso es que los paganos, una vez que llegan a encontrar a Dios, no hay forma, porque encuentran al verdadero Dios, pero han transitado con una característica. Si han creído en un Dios que no habla, un Dios que no ve, cuando encuentran al Dios, si le han dedicado devoción en la mentira, ¿cuánto más cuando encuentran al verdadero? Y lo que más me llama la atención, que esta historia muestra mucho más, mucho más. Así que vinieron los sacerdotes y pusieron a Dagón donde debe estar puesto. Más o menos un Dios mitad híbrido, mitad pez, mitad hombre, algo así extraño. Y el segundo día, que van al templo y encuentran, ¿saben lo que encontraron? No solamente que estaba en el piso, le habían cortado la cabeza a Dagón y le habían cortado las manos a Dagón. La pregunta es, ¿quién lo hizo? Pero también me preocupa, porque ese Dios no hizo nada, no actuó con los israelitas. Ahora, ¿por qué estaba actuando dentro de los filisteos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que actuar dentro de ellos cuando dentro de su pueblo no lo hizo? Si tú te pones a investigar la condición, era triste. El sacerdote no estaba ciego, no había visión, Dios no se estaba manifestando. Y los hijos de Elí estaban haciendo cualquier cosa, menos hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, pareciera ser que Dios comenzó a retirarse. Y yo estoy imaginando. ¿Saben lo que es vivir 7 meses? ¿Qué puedo mencionar que les sea para ustedes importante? ¿Cuántos de ustedes pueden vivir en Estados Unidos 7 meses sin trabajo? No, es que una semana. Ya tú dices, ay, el completo de los biles. Yo estoy nuevo aquí, solo llevo 4 meses, pero ya uno va entrando en dimensión. Ya estoy alquilado solo, ya estoy pagando biles. Pero para los israelitas era más que eso. Es que era el orgullo de tener algo que los paganos sabían que era lo más poderoso que se había manifestado. Y ahora que está en manos de los filisteos. Pero Jesús, pero el Dios del cielo, qué poderoso es. La lectura bíblica del 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Y dice la lectura, y los destruyó y los hirió. Lo que no hizo con los israelitas, ahora lo estaba haciendo solo. Porque no creas que Dios depende de ti para la victoria.
No creas que tú eres interesante o eres importante, o si te vas hoy o te vas mañana, la iglesia va a languidecer. No creas eso. Es un privilegio para ti, para mí, haber sido llamado. No creas que con tu partida se va a caer. No creas que con tu partida el Dios del cielo se va a dejar de manifestar. No creas que tú darle la espalda a la congregación va a terminar. No creas eso. Dios no necesita que tú y yo. Lo que pasa es que nos da el privilegio de actuar para que en ese actuar nos percatemos y seamos bendecidos por Él. Y hay varias lecciones que tenemos que aprender aquí. El arca solo, sin sacerdote, sin gente que lo llevase, estaba actuando, y dice la lectura, los destruyó y los hirió. Lo que no hizo con Israel, ahora lo estaba haciendo. Entonces me comienza a simplificar. No soy tan importante. Yo no soy tan interesante entonces. Quien me hace interesante es el servicio a Dios. Y cuando por segunda vez apareció Dagón tirado en el piso con la cabeza cortada y los brazos cortados, ¡oh! ¿Quién se metió aquí al santuario, al templo para hacer esto? Ya empezaron a preocuparse. Empezaron a preocuparse los filisteos, y el Señor hirió a aquella gente con tumores y empezaron a asustarse, y entonces llamaron a los divinos, a los encantadores, a los sacerdotes de Dagón y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y digo, bueno, tenemos que hacer algo de expiación. Tenemos que espiar a esta gente, tenemos que pagar el tributo. Vamos a mandar esta arca con los israelitas porque aquí va a acabar con nosotros. Si seguimos teniendo este aparato aquí dentro de nosotros, nos va a acabar. Así que tenemos que hacer algo porque nos va a destruir a todos. Así que aparecieron animales que no habían sido puestos yugo y lo enviaron. Fuera que va, está bueno. Este Dios creíamos que habíamos vencido, pero este Dios, ¿qué va? ¿Qué va? Este Dios tiene que estar fuera de nosotros. Y ¿sabes lo que es interesante? Que el arca es mandada sola, pero dice alguien que fue inspirado que un ángel guiaba el arca. Porque tú y yo no podemos ver el mundo exterior en el cual los ángeles de Dios ministran al pueblo. Porque tú y yo no tenemos esa capacidad, y como no tenemos la capacidad, creemos de que Dios no está al tanto, de que Dios no está presente. Pero nos damos cuenta cuando Dios en su ausencia, como los israelitas, y ahora que el arca no está. Pero lo más interesante de esto es que cuando los israelitas vieron de lejos que el arca estaba regresando sola, ¡wow! Fiesta en Israel, fiesta en Israel. Y empezaron a gritar. Y los israelitas de Bet-Semes dijeron, ahora se nos devolvió el arca, ahora llegó el talismán, ahora vino a nuestra casa lo que habíamos perdido. Ahora sí, el arca entre los gentiles. Y para los israelitas era como un descrédito que estuviese entre los gentiles, que el arca no puede ser gente común, gente que no son limpias. Gente que no aman a Dios. ¿Cómo puede estar el arca dentro de personas que no lo aman? Y ahora ven el arca llegar, y ahí volvieron y se envalentonaron y le fueron encima al arca y se dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que está dentro del arca. Y lo que no hicieron los filisteos, lo hicieron los israelitas. Lo que no hicieron los filisteos, porque los filisteos no se atrevieron nunca a ver qué estaba dentro del arca. Y en cierto sentido, los cristianos, los que creemos en Dios, a veces somos tan irrespetuosos que nos atrevemos a hacer lo que gente que no conoce a Dios como nosotros harían nunca. ¿Cómo pasamos líneas tan fácil?
¿Cómo nos olvidamos que el Dios de Israel sigue siendo Dios? ¿Cómo nos olvidamos que ese Dios sigue siendo el poderoso, que por misericordia no actúa a veces para desaparecernos? Y abrieron, y así como abrieron, hubo una mortandad pero tan grande, que entonces respetaron, wow, el arca. Hermano que me escucha, hermana o visita que me escucha. Mientras el arca estuvo entre los gentiles, el Dios del cielo le estaba mostrando a ellos que todavía es Dios, que todavía es Dios, que domina, que reina. Pero mientras el arca estaba entre israelitas, los israelitas se habían olvidado que Dios necesita estar dentro de su pueblo Israel. De hecho, el arca fue hecha como una dimensión para manifestarse dentro de ella. Y el día 10 del séptimo mes era la fiesta del Yom Kippur. Ese mes, el primer día, se le llamó la fiesta de las trompetas. En esa fiesta se tocaban trompetas de plata y el pueblo sabía el pueblo que 10 días después iba a venir la fiesta del Yom Kippur, donde se iba a justificar, donde se iba a limpiar el santuario. Así que por 10 días Israel hacía su preparación para que el día específico el sumo sacerdote entrase al lugar santísimo en el arca y entonces asperjase en el arca esa sangre para que fuese justificado los pecados, así como terminó en la cruz. Esa era la gran fiesta que se esperaba. Por 10 días los israelitas se preparaban para la gran fiesta del Yom Kippur. Yom día, Kippur, purificación en hebreo. Hoy nosotros no celebramos ni observamos esa fiesta. Y yo no estoy ni remotamente para hacerlos cumplir ella. Pero sí sería bueno que en el tiempo, en el espacio que tenemos, hagamos una preparación para entonces estar en una dimensión estrecha con Dios. Hoy es un día para ello. Hoy es un día donde tú te encuentras. Aquí no está el arca, porque el arca ha desaparecido. El arca, después de la destrucción del templo de Salomón, ¿saben qué pasó con ella? Dice la señora Ellen G. White, que escribió que manos piadosas escondieron el arca. No se ha encontrado, no ha habido hallazgo de que el arca se haya encontrado aún. Manos piadosas, pero aunque manos piadosas encontraron el arca, significa que el arca, porque no esté dentro de nosotros, ¿es que acaso no tenemos seguridad? No, al contrario, la función del arca ya pasó. Jesús en la cruz del Calvario cumple lo que se hacía una vez al año, que era la fiesta del Yom Kippur. En la cruz termina esto. Ahora el verdadero arca es buscar las dimensiones de la presencia de Jehová. Ahora es estar en comunión con Él. Ahora es clamarle y decirle, yo quiero una audiencia contigo íntima. Yo quiero intimar contigo. Esa es el verdadero arca. Es venir delante de Jehová. ¿Y sabes qué? Lo más lindo delante de Jehová es que cuando tú vienes desnudo. Pues Dios puede mirar todo tu corazón. Con Dios no hay escondrijos, no hay lugar en el cual tú digas, eso está oculto. Porque Dios nos mira con una claridad. Y Él dice, hijo, yo estoy esperando a que tú seas sincero conmigo. Que tú abras tu corazón. Pero a veces creemos que Dios no sabe. Y Dios completamente conoce que nosotros estamos queriendo vivir pensando en historias, en tradiciones, en el arca, en elementos que creemos que es más importante que el mismo Dios. Así que mis queridos hermanos, hoy no está el arca. Y muy lejos está de estar dentro de nosotros. En varias iglesias en el mundo siempre hay un simulacro del arca. No sé si aquí alguna vez lo hubo. Pero en varios lugares, en culturas, hay un simulacro de un arca, un cajón. Y más o menos, hay muchos lugares que le pintan hasta querubín y serafín. Son más o menos parafraseando o
tratando de imitar lo que era el arca. Pero no era más que la forma en que Dios se presentaba a Israel y cómo Israel veía cómo Dios con su mano poderosa estaba latente presente. Hoy, después que pasó la cruz, Dios puede estar en mi vida, en mi corazón. Dios puede manifestarse en la iglesia. Dios puede estar aquí. A mí me estaría, o sea, sufriría mucho si en algún momento mi arca se va y me deja. Que no es más que la presencia ennoblecedora del poder de Él. Que yo me esté sintiendo solo. Porque ya no tenemos que poner nuestra vista en un arca de madera de acacia, calafateada, con plata, con oro. No, ahora tenemos que poner nuestra vista en la relación que hemos hecho con Dios, íntimamente día a día. Es esa. Ahora tenemos que velar por esa relación, esa que nos ayude a que el Señor no se vaya de nuestra vida, no nos abandone, que no pase como pasó en Israel, que escaseaba la visión y el sacerdote estaba viejo y no veía. No puede ser que la presencia del Señor se vaya de mí. Porque si Dios mismo, si los israelitas pudo estorbar y estropear al dios Dagón y cortarle la cabeza, ¿cuánto más no puede hacer Dios cuando yo me entregue? ¿Cuánto más no podía haber hecho Dios cuando si los israelitas en la batalla habían estado preparados? ¿Cuánto Dios habría hecho? Habría ganado la batalla, se habría eximido de 30.000 muertes. ¿Cuánto no se hubiese logrado si en aquel tiempo los israelitas hubiesen estado listos en ese momento y habrían estado capacitados no para llevar el arca, porque no se necesitaba llevar el arca. El lugar del arca, ¿sabes cuál era? El lugar santísimo del santuario. En algún momento Dios dijo, saquen el arca a menos que fuese para trasladarse. No. Por eso es que los que creemos en los medios y no en el mismo fin que es Cristo, nos vamos a chasquear en el futuro. Los que creemos hoy que llevar una Biblia debajo del brazo o tenerla en el carro ahí guardadita es suficiente. Los que creemos que tener el sobre del diezmo en el carro como elemento de que yo estoy por la dimensión, Señor, estoy cumpliendo lo que tú dices. Los que creemos en a veces los utensilios, que a veces llegan a ser más importantes que los seres humanos. Lo cierto es que nosotros como seres humanos necesitamos mirar más que a las dimensiones, más que al mismo arca, a la relación que necesitamos tener estrechamente con Cristo Jesús. Tenemos que acercarnos, porque Dios, así como sobrevivió entre los gentiles, lo va a hacer. Dios lo va a hacer y lo está haciendo. Es increíble cómo Dios impacta la vida de seres humanos que no conocen de Dios, y mucha gente hoy mismo se está bautizando y está viniendo a los pies de Jesús porque está siendo impactada por el poder de Dios, no por el poder del arca, sino por el poder de Dios. Y así como Dios impresionó, porque Dios impresionó a los filisteos, que nunca se les olvidó, nunca a los filisteos se les olvidó de que el arca solo hizo que Dagón se postrase. Ese día quedó marcado, tan marcado que desde entonces los filisteos no tocaban el umbral donde aparecieron las manos de Dagón, no tocaban ese umbral, como recordando que las manos de Dagón estaban ahí. ¿Quién lo hizo? Ese Dios poderoso. Eso marcó la vida de los filisteos. Pero qué triste que la vida de los israelitas no fueron marcadas por el Todopoderoso. Mi vida tiene que ser marcada por el Todopoderoso. No necesitando un arca, pero sí necesitando esa comunión, esa conexión, esa conversación que necesito tener a diario con Jesús. Porque ¿cómo es posible que vaya a los gentiles cuando yo todavía necesito de su gracia? ¿Cómo es posible que vaya a otro pueblo cuando éste necesita de su redención?
¿Cómo es posible que Dios se extienda a otro lugar? No, sería muy triste que el arca fuese llevada de aquí, de esta iglesia. Sería muy triste que identifiquemos que no está en boca de ratón. Necesitamos esa arca. En otras palabras, necesitamos al Dios que se manifiesta a través de esa arca. Y hay miles de formas de manifestarse. Es que Dios necesita verdaderos adoradores que sepan a quién están adorando. No a personas que no están identificando. Por eso es que siempre digo, una vez que tú sabes quién es Dios, tú no vas a perder tiempo cuando vienes a Él. Cuando tú vienes a Él, tú no pierdes tiempo. Yo no puedo tener tiempo de decirle a este varón, brother, oye, qué bien te queda ese nasobuco. ¿Dónde lo compraste? Yo no tengo tiempo para preguntarle, yo tengo tiempo para estar conectado con el Dios que se manifestó en el arca. Yo no puedo perder tiempo de decir, oye, pero qué camisa más bonita. Porque mi tiempo es para el Dios que se manifestó en el arca. Y tampoco tengo tiempo, varón, para estar discutiendo contigo. ¿Aquí en la iglesia? No, bro, si yo bastante tengo con mis luchas. Que si me miras, que si no me miras. Que si lo complejo, por favor. No. Este lugar no es para eso. Digo yo. Me lo dice la Biblia. Este lugar es para aprovechar. Yo no puedo perder mi tiempo en eso. Que si no me miraron. ¿Sabes cuántos me encontré en las iglesias que pastoreé en Cuba? Hace rato no te vemos. No, pastor, no voy más. ¿Qué pasó? No me toman en cuenta. ¿Por qué no te toman en cuenta? Apenas me saludan cuando llego a la iglesia y no sé, pastor, no me siento bien. No siento a Dios ahí. Ah, sí, porque tú no lo sientes, Dios no está. ¿Y tú eres un medidor para saber si Dios está? Enséñame. Y empieza como a despertar, ¿no? Dime, ¿cómo tú sabes que no está? ¿Y a quién tú vas a ver? ¿A Misael? No. Porque si yo voy a ver a Misael Ayonito, no voy. Yo voy a encontrarme con el Dios del cielo. Y como resultado, entonces, veo a Misael y veo a Ayonito. Como resultado, pero lo primero es ver al Dios que se manifiesta en el arca. Y entonces Dios que se manifiesta en el arca me dice, no te toman en cuenta, pero yo te tomo en cuenta. No te saludaron, pero yo te di la bienvenida. No te amo, pero yo te amo. No te estiman, pero yo te redimí. Y con todo eso, ¿qué me importa que me miren o no me miren? Por favor. Y ciertamente somos seres sensibles que necesitamos ser reconocidos. Pero una vez que tú eres reconocido por el Dios del cielo, una de las historias que más me impacta de encontrarse con el Dios del arca es de la mujer samaritana. ¿Acaso no se hablaba mal de ella en aquella región? ¿Y quién le dijo que dijera que se había encontrado con el Mesías si ella no tenía ejemplo para decirle a nadie? ¿Y cómo le creyeron? Porque la ciudad entera le creyó. Me encontré con el que habría de venir. ¿Cómo le creyeron? ¿Por qué le creyeron? Porque se había encontrado con la fuente que salta para vida eterna. Y una vez que tú te encuentras con la fuente que salta para vida eterna, una vez que tú te encuentras con el Dios del arca, a ti no te preocupa si eres feo o eres gordo, o tienes o no tienes. Cuando tú te encuentras con Dios, tu autoestima está por encima, tan por encima que tú no tienes tiempo de estar mirando si me aman, si no me aman, si me estiman, si no me estiman. Tú te sientes tan bien que tú dices, el dueño de este mundo
me amó. Tanto me amó que murió por mí. Hay un canto que de niño, mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama y me ama a mí. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, mi Dios me ama. Ese canto te dice a ti que es suficiente con ello. Cuando tú logres encontrarte con el amor de Dios, es suficiente. Ya los medios no servirán para hacer fijación, porque te has encontrado con el fin. Los medios es el vínculo o el vehículo que te lleva a amar a Cristo. Yo no sé si usted conoce ese canto. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repetiré, mi Dios. Yo quiero que ame a los gentiles, pero también que me ame a mí. Yo quiero que el arca esté entre los gentiles, pero también que no se vaya de mi vida. Porque no soportaría ver la presencia de Jehová fuera de mí cuando ha estado conmigo, cuando me ha llamado para que yo sea portavoz a los gentiles. Y la misión que el Señor le había dado a Israel era darle el mensaje. Y mira de qué forma Dios lo hizo. Aprovechó que se trabó la batalla, los filisteos se llevaron el arca y allí aprendieron que a Dios se respeta. Allí aprendieron que Dios no cree en nada ni en nadie. Allí aprendieron que el Dios que tú conoces y el mío es el más poderoso, está por encima de todos los dioses. Allí los filisteos aprendieron a respetar. Allí aprendieron a saber que los israelitas, que lo que tenían los israelitas no era juego, que la historia era verídica. Allí ellos aprendieron que si hubiesen tenido desde el principio al Dios de Israel, entonces su vida habría sido única. Allí aprendieron que no se puede con Dios. Y allí yo estoy aprendiendo hoy y te estoy invitando a que aprendas que Dios es único. Cuando tú tienes a Dios de la mano, cuando tú has amado al Dios del arca, entonces tú vas a vivir sin miedo en esta vida. Cuando tú sepas quién es el que dirige tu vida, cuando tú sepas quién es el creador del universo, entonces vas a dirigirte con la frente en alto diciendo: no tengo lo que he soñado, pero hay una cosa que sí tengo. Tengo al lado mío, de mi parte, al Dios del cielo. Y eso es suficiente. Iglesia, lo que hizo que el arca o que la presencia de Jehová se separase de Israel fue la vida inconsecuente, el no respeto a Jehová, el olvidarse de sus caminos. Eso trajo consigo una crisis. En la mayor crisis quisieron los israelitas buscar alivio sin haber vivido una vida bien vivida. Dios no les respondió. Y por 7 meses estuvieron añorando lo que para ellos era el arca. Si me quitas a Dios de mi vida, ¿qué soy? Un negro feo, pero si coloco a Dios donde tengo que colocarlo, ya yo no soy negro feo. No. Ya yo me siento como un león. Yo me siento como alguien que, aunque no lo merece, pero Dios en su amor le ha dado lo que nunca pensó. Lo que nunca pensó. No quisiera que ese Dios se fuera nunca de mi vida. Quisiera que el Dios del arca primero impacte mi vida y después se vaya a los gentiles. Pero no que decida irse porque yo no estime
quién es. ¿Hay alguien en esta hora que quiere que ese Dios se mantenga en su vida? ¿Hay alguien que desea que ese Dios siga estando en esta congregación? Tú que estás conectado, no permitas que el Dios del arca salga de tu casa. No lo permitas. Aférrate a Jesús. Hazle saber que tú dependes de Él 100%. Y el día que lo hagas, vivirás levantando la frente en alto. Vamos a tener unas palabras de oración. Dios del cielo, Dios que se manifestó en el arca. Qué lindo es saber que Dagón se arrastró delante de ti, porque tú eres el grande, tú eres el victorioso, tú eres el único, el que nunca ha perdido una batalla. Pero por favor, toca mi corazón, toca nuestros corazones, para cuando venga la crisis, en vez de mostrar el arca, abramos nuestra boca y te digamos: ayúdanos, Señor, acude a nuestro auxilio, acude a nuestro socorro, no nos abandone. Que la presencia ennoblecedora de ti, Señor, siga. Que los que vienen nuevos puedan sentir, oler que aquí hay algo diferente, que aquí hay gente que vive creyendo y alabando a Jehová. Consagra nuestra vida en el nombre de Jesús.